¿Estamos, gente? ¿Seguimos? Perdón que hago breaks súper cortitos, pero nada, así aprovechamos al máximo posible las 2 horas de clase, ¿sí? Bueno, igual cualquiera si necesita en algún momento levantarse para hacer algo, vaya, y después cualquier cosa, si se pierde o algo, me lo vuelve a preguntar, ¿sí? No hay ningún problema. Bueno, charlemos un poco ahora sobre el sistema de archivos. Obviamente, gente, la parte de funciones y demás lleva tiempo de procesar, pero vamos a seguir trabajando con eso, sí, a lo largo de todo el curso. Así que tranquilos, sí, con eso. Ahí va a haber tiempo de procesarlo. Lo importante es que hasta antes del curso ahí lo podamos procesar, sí. Así que no sean problemas. A ver, solamente era una intro y después vamos a decir, de hecho, esto también va a tratar sobre eso. Solamente que le vamos a sumar un condimento más ahora. Bueno, sistema de archivos o también conocido como el file system de mi sistema, ¿sí? En general decimos que la información duradera dentro de una computadora se almacena en una estructura de archivos, es decir, files y directorios o carpetas, ¿sí? Eso va a pasar en todo sistema operativo, gente. Acuérdense que la primera clase, cuando estuvimos charlando, habíamos dicho que la memoria RAM era una memoria. ¿De qué tipo? ¿Se acuerdan? Que yo les había dicho el nombre exacto. La memoria RAM es, ¿qué? Les había dicho. Que eso significaba que cuando yo la desconecto de la energía, se va todo de lo que tiene guardado ahí. Es volátil, perfecto. Acuérdense que una memoria RAM es volátil. Que sea volátil significa que si yo la desconecto de la energía, se le va toda la información que tiene guardada. Cuando yo quiero guardar archivos, por ejemplo, si yo estoy trabajando en mi máquina y quiero guardar un PDF y quiero apagar la compu y volverla a prender y que ese PDF está ahí, esos archivos se guardan ¿en dónde se guardan esos archivos? ¿Se guardan en RAM o en dónde se guardan? En el disco, excelente. Cuando yo guardo un archivo PDF, cuando yo guardo una imagen, cuando yo descargo algo y demás, todos esos archivos no van a parar a memoria RAM, sino que en realidad van a parar a disco, porque el disco es persistente, es decir, es no volátil. El disco tiene una estructura de almacenamiento, ¿sí? De archivos y directorios. Podemos pensarlo como que es un árbol. De hecho, justamente lo que termina generando es un árbol gigante de cosas, ¿sí? Yo voy a tener directorios y dentro de los directorios que puedo tener otros directorios, es decir, otras carpetas, y dentro de esas carpetas que puedo tener. Piensen eso que va a ser sí, es un matete, o sea, cómo está organizado es un lío bárbaro, porque yo tengo carpetas que dentro de esas carpetas puedo tener más carpetas o puedo tener archivos. Entonces, una carpeta puede tener otras carpetas o archivos. Y así, imagínense las ramificaciones que a ustedes se les venga a la cabeza, ¿sí? Entonces, de esa forma nosotros vamos a almacenar ahí los archivos. Fíjense que dice, las carpetas contienen archivos y otras carpetas, mientras que los archivos van a contener la información propiamente dicha, cuya interpretación depende de su formato. Es decir, todo lo que nosotros guardamos en una máquina son archivos, en realidad. Lo que guardamos en discos son archivos. El tema es que cada archivo va a tener un nombre del archivo y va a tener asociado su extensión o su formato. La extensión va a ir separada por un punto. Por ejemplo, yo puedo decir, no sé, curriculum vitae.txt. Cuando yo le pongo .txt, yo sé que ese archivito está o va a ser interpretado como un archivo de tipo txt. Eso significa que determinados programas lo van a abrir y lo van a mostrar de una forma distinta. O yo puedo tener, no sé, otro archivo que se llame ingresosmensuales.xlsx. XLSX es extensión que lo interpreta. ¿Qué programa? ¿Saben qué programa interpreta el XLSX? El Excel, excelente, gente. ¿Sí? Cuando yo tengo un archivito de Excel, ¿sí? La extensión con la que Excel guarda sus archivos es XLSX. Entonces, un ejemplo de archivo podría ser, no sé, ingresosmensuales.xlsx. Eso, sí, tranquilamente Windows agarra y ya me lo muestra con un iconito de Excel y cuando yo le doy doble clic, se abre el archivo, lo abre Excel y Excel tiene la capacidad de mostrártelo de una forma bella u ordenada, ¿sí? Porque lo interpreta y sabe que es de su tipo. Bueno, fíjense que acá decimos que en el sistema operativo Windows el padre de todas las carpetas es la unidad de almacenamiento o disco rígido, por ejemplo, puede ser la unidad C o la unidad D. Fíjense que acá dice también en Windows en general el formato de archivo viene acompañado de una extensión, ¿sí? Bueno, que es lo que les comentaba recién. Importante, gente, ¿sí? Hay un sistema que justamente es el principal que se encarga de hacer todo esto y justamente es el sistema de archivos.
El sistema operativo viene acompañado, ¿sí?, de un file system o sistema de archivos. El sistema que se encarga justamente de la manipulación de todos estos archivos, de cómo escribirlos en el disco, de cómo leerlos desde el disco, se llama sistema de archivos, ¿sí? Entonces, el sistema de archivos se encarga justamente de eso, de escribir en el disco y de leer del disco, y de organizar en carpetas o de distintas formas a los archivos. Existen muchos sistemas de archivos o file systems, ¿sí? Hay muchas formas, ¿sí?, de las que pueden trabajar estos sistemas de archivos. De hecho, Windows puede trabajar con varios formatos, ¿sí? Linux también trabaja con otros formatos. Antes eran incompatibles y luego se volvieron cada vez más compatibles. Hoy en día sí pueden trabajar en común y corriente, o sea, pueden trabajar exactamente con los mismos formatos o con las mismas distribuciones de sistemas de archivos, tanto Linux como Windows, como macOS, ¿sí? Eh, de hecho, hay algunos formatos, sí, que nosotros podemos decir, bueno, no sé, este sistema de archivo va a trabajar con un formato NTFS, o puede trabajar, no sé, con FAT32 o con FAT16, ¿sí? O bueno, después están todos los que te provee también Linux, o bueno, el que tiene MacOS, pero generalmente, uy, lo escribí mal a NTFS, puse una E de más, perdón, esa E de más no iba. Eh, Hoy en día todos, ¿sí?, coinciden en NTFS. Bien, hoy en día todos hacen la mezcla ahí, pero también existen otros sistemas de archivos. Bien, bueno, esto solamente a modo colación y a modo que conozcamos un poco de nombre y demás de qué hace un sistema de archivo, y ahora nos vamos a ir metiendo un poquito más en lo que nos acontece a nosotros, ¿sí?, en este curso en particular. Decimos que cuando queremos acceder a un archivo o directorio, debemos conocer la ruta de ese archivo, es decir, dentro de qué directorios está lo que queremos buscar. En general, dicha ruta se expresa con un string y el carácter barra, ¿sí?, el barra común, ¿sí? Dice que la barra se usa para separar los directorios y archivos, ¿sí? En Windows también se puede usar el carácter contrabarra. Acuérdense que el contrabarra que nosotros aprendimos, Windows también lo puede usar como indistinto. Con la barra para adelante o la contrabarra para atrás, significa lo mismo. Si yo quiero encontrar la ubicación de un archivo, en Windows al menos, lo voy a tener que dar justamente por esta anotación. Fíjense que acá nosotros miramos acá un ejemplo que dice, la unidad C, acuérdense que en este caso es donde comienza la ruta, la unidad C o la unidad D o la unidad del disco rígido al cual yo quiero acceder, ¿sí? Acuérdense que todos los archivos se van a guardar en un disco. Bueno, puede ser que yo tenga en una PC, puede ser que tenga más de un disco. Así que Windows siempre los empieza a nomenclar por la unidad C, pero de ahí puedo tener más. Entonces, fíjense en este ejemplo. Yo digo, bueno, de la unidad C quiero acceder a la carpeta que se llama Users. Luego, dentro de la carpeta Users, quiero acceder a la carpeta que se llama Juan Pablo. Y dentro de la carpeta Juan Pablo, quiero acceder al archivo que se llama unarchivo.txt. O sea que yo siempre voy viendo cuáles son carpetas, ¿sí? Si encuentro una contrabarra más y así sucesivamente, me voy dando cuenta que esos son carpetas. Fíjense que acá dice, establece que este ejemplo dice, dentro del disco rígido tenemos configurado, ¿sí?, un disco rígido en la unidad C, dentro tenemos el directorio users, dentro se encuentra Juan Pablo, y dentro de esa carpeta Juan Pablo tenemos un archivo que se llama unarchivo.txt. Bien, ustedes para poder encontrar justamente dónde están estas cosas, fíjense que en realidad yo acá abrí mi explorador de Windows, ¿sí? Si yo quiero saber en dónde estoy situado, por ejemplo, hago clic acá arriba. Y fíjense que si yo hago clic acá arriba, bueno, ahí lo deben ver chiquitito en la pantalla, pero ahí me dice exactamente dónde estoy parado. Me dice, mira, ahí estás en C, dos puntos, contra barra. Carpeta users, carpeta Ezequiel, carpeta desktop, carpeta herramientas, carpeta clases, carpeta 2023, carpeta Argentina programa, carpeta Java, turno mañana, carpeta clase 4. Y ahí adentro están todos estos archivos, ¿sí? De hecho, por ejemplo, yo lo que podría hacer es, a ver, fíjense que acá digo, tengo el nombre del archivo y esta es la extensión, .txt, ¿bien? Y acá me dice que es un tipo de documento de texto y acá tengo otras. Si yo quisiera ver la ruta absoluta de este archivo, cliqueo, clic derecho, propiedades sobre ese archivo, y fíjense que acá me da exactamente la ruta. Me dice ubicación, piripipi, todo esto, y este es el nombre de archivo. O sea que sería todo esto, contra barra, y el nombre de este archivo, y ahí llego absolutamente a ese archivo para poderlo ver, ¿sí? Importante, el file system o el sistema de archivos, además de encargarse de la manipulación de guardar en disco
y de poder leer de disco los archivos, fíjense que además suma cosas importantes. Vieron que acá dice, por ejemplo, creado, modificado, último acceso, permiso sobre el archivo, si está oculto, si es solo lectura y demás, el tamaño y demás. Todo esto, ¿quién me lo da? El famoso sistema de archivos. El sistema de archivos, además de encargarse de la escritura y de la lectura, se encarga de actualizar estos datos de cuándo fue creado, cuándo fue modificado, cuándo fue la última vez que se accedió, de quién accedió, de todo eso se encarga también el sistema de archivo, que para nosotros es súper transparente, pero que es algo súper importante, ¿sí? En todo sistema operativo. Bien. Bueno, obviamente nosotros desde Java, porque les cuento todo esto, porque nosotros desde nuestro código Java, nosotros podemos leer archivos. A nosotros nos va a interesar muchísimo leer algunos archivos. En particular, ¿me va a interesar leer un archivo TXT? Sí, probablemente no. Sí, quizás podríamos hacer una prueba de escribir un archivo TXT, que de hecho lo vamos a hacer. Pero a ustedes en su trabajo práctico les va a interesar muchísimo leer un archivo Excel. ¿Sí? Ustedes van a leer archivo Excel, van a tener que leer un archivo Excel o con extensión CSV, que después hablamos qué es, y les va a interesar leerlo a eso porque un Excel tiene una forma tabular, ¿sí? Como si fuera una tabla, y a partir de esa tabla ustedes van a tener que rescatar datos desde ahí, ¿sí? Desde esa tabla. Así que por eso vamos a estar viendo un poco de manejo de archivos, de lectura de un archivo, de escritura de un archivo y demás. Bueno, vamos a empezar por algo súper sencillo, de cómo leemos esos archivos, pero después ustedes en el trabajo práctico van a tener que embarrarse un poquitito justamente con eso, con leer un archivo de Excel y después en base a esos datos ejecutar un proceso y luego volver a escribir otro archivito de Excel. Eso va a ser un poco el trabajo práctico, que ya se los voy adelantando, ¿sí? Por su importancia decimos que prácticamente todos los lenguajes de programación poseen la forma de acceder al sistema de archivos. En el caso de Java, en esta unidad vamos a hablar de las clases files y path, dicen. Vamos a tener, ¿sí? Dos abstracciones que ahora vamos a ver cómo las usamos y después vamos a formalizar eso que acá decía clases. Nos vamos a enfocar sobre los archivos de texto y su lectura secuencial. O sea que solamente por ahora vamos a leer un archivo de texto con una extensión TXT y vamos a leer secuencialmente ese archivo, ¿sí? Línea tras línea, es decir, enter tras enter, si así quisieran decirlo. Pero bueno, después se va a complicar un poco más. Acá Federico dice, si se lee el Excel en Java, ¿vendría a ser como un data frame? No, no, no. Y tampoco lo voy a contestar ahora para que no se mareen. Pero no, ustedes van a tener que ir leyendo línea por línea de un archivito, ¿sí? Em, bueno, dice, nuevamente, si bien no llegamos a ver el concepto de clase, lo vamos a tratar como utilidades para cumplir con nuestros objetivos, ¿sí? Ya vamos a entender eso. Primero que nada, antes de usar estas cosas, ¿sí? Es necesario importarlas para que sean más fáciles de referenciar. Para eso, por ejemplo, acá decimos antes de la declaración, vamos a importarlas. Bueno, esta importación yo le voy a hacer un poco a demanda, les voy a mostrar cómo hacerlo a demanda. Acá me muestra un poco de código de qué sentencia yo debería tener ya lista, pero ahora les voy a mostrar cómo hacerlo de una forma más fácil gracias a este IDE. Así que de esto no se preocupen, ahora lo vamos a hacer. Importante es esta notita acá, ¿sí? Que dice, el código mostrado en esta presentación solamente funciona con Java versión 17, es decir, con la JDK de Java versión 17, que entiendo que todos los que estamos conectados deberían tener eh, esa versión porque es la que yo les dije que bajen, pero sé que algunas personas tuvieron algunos problemas y tuvieron que usar otra versión. Bueno, si están usando otra versión de Java inferior, bueno, vamos a tener que hacer unos pequeñísimos cambios, ¿sí? Súper pequeñísimos cambios, pero bueno, después eh, cualquier cosa me preguntan y hacemos esos cambios, ¿sí? Con alguna otra persona que tenga una versión inferior, ¿sí? Pero si no, les debería funcionar sin ningún problema. Ahora vamos a ver qué onda. Bueno, buenísimo. Lecturas de un archivo. ¿Cómo hago desde Java para leer un archivo? Bueno, vamos a intentar leer un archivo desde Java. Para poder leer un archivo desde Java, yo tengo que usar esta línea que tengo por acá. Voy a llamar a algo que se llama files, ¿sí? Voy a llamar a una función que se llama read all lines, ¿sí? Voy a llamar a esa función, read all lines. Y lo que le voy a pasar a esa función es lo que me devuelve esto que se llama path.get, ¿sí? Voy a intentar hacer ese ejemplo. Bien, así leemos un archivito. Venimos por acá, ¿sí? Vamos a crearnos, si les parece,
una función. Ahora sí podemos ir separando. Fíjense que ahora estamos un poco más cancheros y nosotros por lo menos ahora ya podemos ir separando nuestros ejercicios de lo que queramos mostrar en funciones distintas, ¿sí? Como para no andar borrando y demás, ya lo podemos ir creando como funciones distintas. Vamos a poner acá, esto lo voy a hacer void, ejemplo, lectura, archivo. Voy a poner acá, ¿sí? Acuérdense que si es de tipo void, significa que esta función no va a devolver nada y no va a recibir ningún parámetro. Solamente lo estoy haciendo para separarlo y que me quede, que no me quede todo junto acá. Entonces vamos a poner acá, vamos a llamar a ejemplo lectura de archivo. Cuando se ejecute esto, o sea, cuando se ejecute esta línea, se va a empezar a ejecutar toda nuestra función que tenemos acá. Bueno, vamos a hacer exactamente lo que nos decía por ahí la presentación. Yo quiero ahora poder leer un archivo. Buenísimo. Para poder leer un archivo, entonces vamos a llamar, ¿sí? En este caso, vamos a llamar a files, ¿sí? Y acá, fíjense que yo escribí, y esto es importante, gente, yo escribí la palabra files. Si estamos en IntelliJ, IntelliJ, fíjense que escribo una palabra y me sugiere cosas. Yo acá lo estoy manejando con las flechitas de arriba y abajo. IntelliJ me sugiere cosas porque es súper inteligente. Entonces, esto que me sugiere me está diciendo, ¿vos querés referenciar al archivo java.nio.file? Sí, justamente era el import que la presentación me había dicho, tenés que realizar esta sentencia import antes de poder utilizar todo esto que vamos a utilizar. Buenísimo. Para poder realizar un import, ¿sí? Con ayuda del IDE, para que yo no me confunda, yo digo, quiero usar la clase files, quiero usar esto, ¿sí? Le voy a dar enter o voy a tocar doble clic acá, que era justo el que me proponía la PPT que nosotros usemos. Entonces le voy a dar enter ahí, o sea, me muevo para arriba y para abajo y cuando lo encuentro le doy enter o le hago doble clic ahí. Cuando yo le doy enter, presten atención que arriba se hizo esta importación solo. ¿Vieron que hace un ratito en la slide anterior me decía realizar este import? Yo dije, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque lo hice con ayuda del IDE. Fíjense, borro esto de nuevo. Miren lo que pasa acá arriba, no hay ningún import. Yo digo files y fíjense que acá ya me lo sugirió el IDE. Cuando le doy enter ahí, hizo el import solo. ¿Qué es este import? Bien, y acá empiezo a aclarar una cosa. Cuando nosotros estamos escribiendo código Java, no vamos a escribir todo nuestro código en un solo archivito. Vamos a ir escribiendo cosas en distintos archivos. De hecho, fíjense que nosotros hasta ahora venimos trabajando solamente en un único archivo que se llama main.java. Todavía no creamos más archivos. Pero la realidad es que en ningún programa, vos vas a hacer solamente un archivo. Siempre vas a tener lógicas separadas por archivo. O sea, vas a separar las lógicas en funciones y en distintos archivos para que te quede siempre más prolijo. Bueno, esto, ¿sí? Ya está escrito en otro archivo, ¿sí? Este archivo es de Java propio, ¿sí? Por eso nosotros decimos, ok, si yo quiero usar algo que está escrito en otro archivo, voy a tener que acá poner una sentencia import. Por ejemplo, yo en este caso estoy queriendo utilizar, vamos a decirle la clase. ¿Qué es la clase? No importa. Quiero utilizar la funcionalidad files que está escrito en otro archivo. Para poder utilizarlo acá, en este archivo, que es mi archivo main.java, necesito hacer este import. Lo necesito hacer, si no, no va a funcionar. Bien. Bueno, una vez que tengo ese import ya puedo seguir escribiendo. Y ahora vamos a poner acá read all lines. Fíjense que acá yo pongo la palabra .read y también me va sugiriendo. Así que no hace falta que me acuerde exactamente cómo se llamaba, sino que acá me lo sugiere, le doy enter y ya sabe, ¿sí? Me lo autocompleta todo el resto. Read all lines. Read all lines recibe como parámetro, ¿sí? Algo que le tengo que mandar que va a ser, ¿sí? En este caso. Fíjense que acá nosotros teníamos el path.get, lo mismo, ¿sí? Vamos a poner acá paths. Cuando ponemos path, fíjense que me lo sugiere otra vez. Voy a poner que sí. Acá me lo importó otra vez. Fíjense que acá lo acaba de importar. Punto get. Y entre comillas, le voy a mandar en este caso la ruta a mi archivo. Exactamente la ruta de mi archivo. Yo voy a usar este archivo que es un ejemplo TXT.
¿sí? Este ejemplo TXT vamos a ponerle, acá está, le voy a poner Ezequiel Lucas. Bien, el contenido de este archivito TXT dice Ezequiel Lucas. Bueno, mi directorio es todo esto que lo voy a copiar desde acá arriba. Cliqueo, copio con control C. ¿Sí? Acuérdense que para copiar, control C, super va. Copio. Acá vamos a poner, si les parece, igual directorio. Vamos a hacerlo separado. Ruta a mi archivo es igual a todo esto. Y acá me falta el nombre del archivo. Fíjense cómo lo puso. Acuérdense que con el contrabarra, para que el contrabarra se pueda usar en un string, tengo que usar doble contrabarra, porque el contrabarra solo es el carácter de escape. ¿Sí? Y contrabarra final, ejemplo.txt. Entonces acá tengo la ruta a mi archivo. Todo esto es la ruta a mi archivo. ¿Sí? Ejemplo.txt. Buenísimo. Este string que está queriendo representar la ruta a mi archivo, se lo voy a pasar acá. A paths.get. Ruta a mi archivo. Ahí se lo paso. ¿Sí? Una cosita que tenemos que prestar atención. Fíjense que read onlines por acá me figura en rojo. Si me figura en rojo significa que eso no va a funcionar cuando yo lo quiera compilar. Fíjense que acá ya me muestra que hay un error. No va a funcionar. ¿Por qué no va a funcionar? Porque puede ser que yo esté queriendo leer un archivo que no exista. Si yo quiero leer un archivo que no existe, Java, ¿sí?, va a lanzar lo que se conoce como excepción. Es decir, vamos a suponer que yo quiero leer un archivo, pero ese archivo no existe. ¿Y qué hace Java? ¿Cómo maneja eso? Bueno, eso puede llegar a lanzar un error. Por lo tanto, esta función que se llama readOnLines me dice, ojo, porque esta función puede llegar a lanzar una excepción. Puede ser que Java, en momento de ejecución, me tire una alerta y el programa se detenga. Las excepciones causan justamente eso. Te genera una alerta y el programa se detiene, ¿sí? Esas excepciones yo de alguna forma las tengo que controlar o manejar. Ya vamos a ver después un poquito más de excepciones. Por ahora lo único que vamos a hacer para solucionarlo es lo siguiente. Con el IDE, con ayuda del IDE, me voy a parar arriba de lo rojito. Arriba de lo rojito. Cuando me paro arriba de lo rojo, fíjense que acá me da toda la explicación en inglés de por qué está en rojo. Y me dice, porque está lanzando una excepción y vos a esa excepción no la estás teniendo en cuenta. Para solucionarlo, me paro. Me paro arriba sin hacer clic, ¿eh? Me paro. Voy hasta acá, hasta acá, hasta acá, a donde dice Add Exception to Method Signature. Cliqueo ahí, agrega esto. Pero ahora, cuando agregó esto, se me rompió lo de acá arriba. Bien. Voy a hacer lo mismo. Me paro, cliqueo de nuevo ahí donde dice Add Exception to Method Signature. ¿Qué acaba de hacer? Después vamos a entender un poco más sobre excepciones y demás. Esto que acaba de agregar al lado de la definición de mi función, lo que significa es, dice, este método puede llegar a lanzar una excepción de entrada-salida. Dice IO, Input-Output. Puede llegar a lanzar una excepción de entrada-salida. ¿Sí? Nosotros le decimos, se le llama entrada-salida a todo aquello que involucra una operación de lectura o escritura en disco. ¿Sí? Entonces acá nosotros decimos, puede llegar a lanzar una excepción de escritura o lectura. Bien, eso es lo que le tenemos que agregar para que Java por acá por lo menos pueda compilar. Esto no significa que nosotros ya esos errores no nos van a saltar cuando ejecutemos si es que le ponemos, o sea, una ruta que no exista. Puede ser que siga, pero por lo menos esto va a compilar, porque el compilador necesitaba saber que esta función podría llegar a lanzar una excepción. El compilador necesitaba saber eso. Después vamos a entender un poco más sobre, nada, sobre esto que les dije, sobre el tema de las excepciones. Pero por ahora, con que nosotros agreguemos esto, gracias a la ayuda que nos daba un poco, eh, en este caso, IntelliJ, ahí está más que bien. Bueno, buenísimo. Ahora, ojo con esto. Cuando nosotros queremos leer todo el archivo, miren lo que vamos a hacer. Esto lo voy a cortar con control X y lo que voy a hacer es meterme en un for. Este for lo voy a usar de esta forma. Voy a poner string, una línea, dos puntos y le voy a pasar todo esto que acabo de poner hace un ratito. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que había una forma distinta de utilizar un for? Habíamos visto el for común, que tenía las tres secciones, pero también habíamos visto esto. Y ahí yo les dije que
vamos a llamarlo for each, les dije, llamémoslo entre nosotros for each. Era como un for retocado, tuneado, ¿bien? Bueno, esto que está a la derecha, files.readAllLines, esa función, después de haber repasado la ruta de mi archivo y demás, esto lo que devuelve, ¿sí? Imagínense que es un array de strings. Devuelve como si fuera un array de strings. El tipo de dato exacto que devuelve no es un array. Por eso todavía no quiero asignarlo a una variable, ¿sí? Porque en realidad devuelve otro tipo de dato que se llama colección, ¿sí? Que les adelanté hace una clase atrás, que íbamos a ver colecciones, que son una especie de arrays, pero que pueden llegar a variar su tamaño. Bueno, esto en realidad lo que devuelve justamente es eso. Pero nosotros los podemos trabajar como si fueran arrays directamente. Entonces lo que estamos haciendo acá, para que se entienda nuevamente, es voy a abrir el archivo y lo voy a leer. Y voy a devolver línea a línea. Esto va a iterar, este for va a iterar, ¿sí? Mientras existan más líneas en el archivo. Voy a ir leyendo línea por línea, línea por línea. Y cada línea se va a asignar a esta variable, a la variable que yo llamé una línea. Y lo que voy a hacer acá es un system.out.print, system.out.print de una línea. Probémoslo para que se entienda. Compilo. Recuerden que mi archivito txt tiene el valor de Lucas, enter, perdón, Ezequiel, enter Lucas, ¿sí? Así que vamos a ejecutarlo. Acuérdense que cuando se ejecuta se llama esto. Acuérdense que se va a mostrar los numeritos, ¿sí? Está compilando por ahí abajo. Acuérdense que primero compila. Fíjense que ahí mostró por acá lo que habíamos hecho antes. Alejo, bienvenido. Mostró acá después el promedio, que era un 7. Y luego vino y por último abrió el archivo que yo le dije y mostró línea a línea lo que contenía. Mostró Ezequiel y después mostró Lucas, línea por línea. Lo que va a hacer files.readAllLines es, cuando encuentre un enter, eso, ¿sí? Ya es un nuevo string. ¿Sí? Cuando encuentre un enter, eso ya lo considero un nuevo string. Entonces por eso yo puedo iterar. Itero con un for, línea por línea. Y lo voy mostrando en este caso por la pantalla, o bueno, o me lo puedo guardar en una variable para tenerlo en memoria, o lo que necesite hacer. Después vamos a ver más cosas respecto a la manipulación de archivos. Por ahora ya nos podemos conformar que al menos lo pudimos abrir, ¿sí? Bien, de los ejercicios de la clase, de esta clase, de la clase número 4, no hace falta que todavía encaren ninguno, ¿sí? Cuando completemos todo el tema, recién ahí pueden encararlos. Así que todavía no hace falta que encaren ninguno porque nos faltan más cosas. Lo que sí estaría bueno es que intenten terminar lo otro. Yo después también les paso los videos de esos dos ejercicios que les debía, ¿sí? Que les dije que se los iba a resolver para que les quede claro. ¿Alguna pregunta o cómo venimos por el día de hoy? Bien, regular. Tengo la grabación, si ya nos quedamos por ahí, pero ¿se entendió bien por ahora?